Hemos logrado cambiar el enfoque de la gestión de la sequía, que consideramos no son coyunturales, como he dicho, y yo creo que los agricultores y los ganaderos, a través de esta ley, se sentirán un poquito más seguros y con menos incertidumbre de cara a futuros periodos de sequía. Añadir que esto que se ha aprobado en la ley, pues hay que sumar lo que ya la Junta de Extremadura, aquí en Extremadura, había hecho como mayor dotación para los seguros agrarios, el adelanto de los pagos de la PAC, la dotación de inversiones para mitigar la sequía en las explotaciones, más de 6 millones para ayudas a explotaciones en dificultades, con el incremento de las partidas de sanidad animal, ¿no? Termino diciendo que el Gobierno de Rajoy, que veta constantemente el crecimiento y la sostenibilidad del sector agroindustrial en Extremadura, como ha estado haciendo jugando con las inversiones en los regadíos de tierra de barro, como ha estado permitiendo que no se pueda cultivar más viñedos destinados a cava, o como está a punto de permitir que los frutales también tengan limitaciones en su extensión. Y para nosotros esto es una causa sumamente importante para luchar para ello. Por eso la derecha, como ya se ha dicho, se ha convertido en la peor plaga para nuestro campo extremeño.